Como está, profesor Picel y compañeros, nosotros somos el grupo número 6 y le vamos a exponer lo que vendrá siendo el ejercicio práctico del tema ascensores. Comenzando con el enunciado, los ascensores del edificio Puertas del Sol en la comuna de Algarrobo están sufriendo serios daños producto de la corrosión, especialmente los cables de suspensión de las cabinas. Los propietarios del edificio fueron informados por los conserjes del daño evidente que presentan los cables y otras partes del sistema. El administrador, que es una persona muy deshonesta, había suspendido los pagos a la empresa de mantención de los ascensores y a la fecha había pasado ya 6 meses sin que se hiciera ninguna revisión de los equipos y piezas del sistema. En el contexto de lo anterior, el comité de copropietarios del edificio solicitó a su empresa realizar una evaluación del estado de conservación de los ascensores, especialmente temas de carácter estructural que pudieran representar algún riesgo para la integridad y la vida de las personas que habitan el edificio. Los datos técnicos de los ascensores vendrían siendo los siguientes: la capacidad de carga es de 8 personas o el equivalente a 700 kg fuerza, el peso de la cabina, que al peso de la caja sumarle un 30% por peso de accesorios, el peso del contrapeso, que eso está por determinar, el contrapeso del hormigón, que sería de 2.4 toneladas fuerza metros cúbicos, el cable de acero, que tiene 12 milímetros de diámetro, y la calidad del acero, que vendría dada por 3.200 kg fuerza centímetros cuadrados. Los objetivos de la asesoría vendrían siendo los siguientes. En el punto A, revisar el proyecto de ascensores y verificar los dimensionamientos del cable y el nivel de seguridad real que el cable presenta. Un punto B, evaluar el estado de conservación de los cables de suspensión de la cabina y concluir respecto al tiempo, a partir de hoy, en que dichos cables podrían cortarse si no se realiza algún tipo de intervención. Un punto C, que es calcular cuántos días antes del plazo previsto como colapso de la cabina podrían cortarse los cables si el ascensor sube periódicamente 10 personas. Y un punto D, si la conclusión es reemplazar los cables de suspensión, determinar el diámetro de la sección que estos deben tener para garantizar el buen funcionamiento de los ascensores durante al menos 30 años. Hay que considerar que se realizará en ellos debida manutención, lo que garantiza una degradación futura al igual al 20% de aquella que se ha producido. En cuanto a los cortes y elevaciones del sistema de ascensores, como nuestra empresa ha sido seleccionada para realizar el análisis resistente de los cables de suspensión de un sistema de ascensores, esto debido a consecuencia de una posible corrosión de los cables que se están experimentando debido a que el edificio se encuentra muy cerca del mar. Las fuerzas que actúan en el cable de suspensión vendría siendo el peso y las cargas de ocupación de la cabina. Estas nos indican que la cabina es una caja de acero cuyas dimensiones serían 1.2 metros de largo por 2 metros de ancho por 1.5 metros de profundidad. Por otro lado, el ascensor también cuenta con un contrapeso, que es de hormigón, cuyas dimensiones vendrían siendo de 1.2 metros de largo, 2.2 metros de ancho y 0.25 metros de profundidad. Este último tiene como función reducir la fuerza que el motor debe ejercer para desplazar verticalmente la cabina del ascensor. Se tendría por una parte la fuerza que ejerce sobre el cable el peso total de la cabina y por el otro lado la fuerza que ejerce el contrapeso también sobre el cable, y a partir de toda esta información ya se podría ir comenzando a realizar este ejercicio. Comenzando por determinar las cargas que actúan en este sistema, la primera vendría siendo la fuerza que ejerce la cabina sobre el cable. La carga que ejerce la cabina sobre el cable será la carga de ocupación más la carga de peso propio. De acuerdo al enunciado, la carga de ocupación sería de 700 kg fuerza, y esta equivale a 8 personas más la carga de peso propio. ¿Cómo se vendría determinando el peso propio? De acuerdo al enunciado, nos indica que es una caja de acero cuyas dimensiones ya fueron mencionadas antes. Entonces tendríamos 1.2 por 2, que sería la cara frontal de la cabina, más 1.5 por 2, que sería una de las caras laterales de la cabina, más 1.2 por 1.5, que sería una de las placas inferiores o superiores de la cabina. Todo eso vendría siendo la superficie. Luego se multiplica por 2 y luego por 0.008 milímetros, que en este caso sería el espesor. Ya con todo esto nos da el volumen, y eso multiplicado por 7800, que sería la densidad del acero, nos da finalmente el peso propio, que vendría siendo 899 kg fuerza. Por lo tanto, la fuerza que ejerce la cabina sobre el cable vendría siendo 1868
kilogramos fuerza. Ahora se calcula la fuerza que ejerce el contrapeso sobre el cable. Estas serían las dimensiones del contrapeso multiplicado por la densidad del hormigón, que sería 2400. Todo esto nos daría 1584 kilogramos fuerza. Ya acá se puede observar que hay una diferencia que entre la fuerza que ejerce la cabina respecto de la fuerza que ejerce el contrapeso. La diferencia entre estos dos, o sea, el P de la cabina y el P del contrapeso, lo absorbe el motor. Y esa diferencia, para este caso, sería de 284 kilogramos fuerza, que vendría siendo el P del motor. Entendiendo un poco, el motor para mover el sistema solo debe mover una fuerza de 300 kilogramos fuerza, a diferencia de que no existiera el contrapeso. Debería ser mucho mayor para poder movilizar todo el sistema. Para la verificación del estado resistente de los cables, la fuerza que se debe usar en todos los cálculos es aquella que resulta mayor. Para este caso, se usará el de la cabina. Entonces, la fuerza que ejerce sobre el cable sería de 1868 kilogramos fuerza. Para verificar las dimensiones del cable y calcular el nivel de seguridad real, ya tenemos como primer dato el peso que ejerce la cabina sobre el cable, que este vendría siendo de 1868 kilogramos fuerza. Aplicando la ecuación principal, sería la tensión de trabajo, que es la fuerza entre el área. Debe ser menor o igual a la tensión admisible, que este sería dada por el límite elástico del acero dividido entre el factor de seguridad. Reemplazando las ecuaciones, quedaría 1868 kilogramos fuerza entre el área, que de acuerdo al enunciado, el cable es de diámetro de 12 milímetros. Por lo tanto, el radio en centímetros sería 0,6 elevado al cuadrado, multiplicado por pi. Esto nos da el área. El resultado de trabajo daría 1651,7 kilogramos fuerza. Por otro lado, el límite elástico del acero sería 3200 dividido entre el factor de seguridad, que en este caso sería 1.67. Esto nos da como resultado 1916,2 kilogramos fuerza. Por lo tanto, estas ecuaciones, esto se cumple. ¿Cómo calcularíamos el factor de seguridad real? Para eso aplicamos nuevamente la ecuación y acomodando nos queda que el factor de seguridad sería igual al límite elástico del acero dividido entre la tensión del trabajo. Esto es 3200 entre 1651,7. Nos da como resultado 1,98, que este sería un factor de seguridad un 19% mayor que el exigido por el diseño en acero. Buenas tardes, mi nombre es Cristian de la Hoz y yo les vengo a hablar acerca del punto B. Yo les vengo a hablar acerca del plazo en que los cables tendrían para cortarse si no se realiza ningún tipo de mantenimiento o intervención. Debemos recordar que los cables están sufriendo, ¿verdad?, desgaste y corrosión producto de todo el uso que se le hace. Sabemos que la fuerza que está actuando en el cable es de 1800 kilogramos fuerza. De acuerdo a la información que nos da el laboratorio, la degradación o desgaste de este cable es de una razón de 0.002 por día. Para poder realizar esto, entonces lo primero que debemos hacer es calcular el diámetro límite del cable antes de que éste se corte. Para así con esto poder calcular la cantidad de días que vamos a alcanzar para lograr este diámetro límite. Para poder calcular el diámetro límite, vamos a utilizar la fórmula del método clásico, donde fuerza es igual a la tensión por el área. Esta área debe ser mayor o igual a la fuerza resultante en Y. Este F sub Y, que vendría siendo la fuerza en el eje Y, es el valor de la resistencia del material. Es la resistencia que hace el material con respecto a esta fuerza. De esta misma fórmula vamos a despejar el área, donde vamos a tener la tensión por la resistencia del material. Esto sería 1868 kilogramos fuerza dividido entre los 3200. Esto nos va a dar un valor de 0 a 0,5838 centímetros cuadrados.
Con esto vamos a buscar el diámetro límite. Para esto vamos a utilizar la siguiente ecuación, donde vamos a calcular el área de un círculo. Sustituyendo los valores del área y despejando el diámetro límite, al final nos va a quedar que el diámetro límite es igual a 0,862 centímetros. Esto lo que nos dice es que el diámetro original, que es de 12 milímetros, tendría que pasar a un diámetro de 8 milímetros. En este momento, esta guaya o cable se partirá efectivamente, haciendo un desastre de este sistema del ascensor. Ahora, como ya sabemos cuánto es la razón de desgaste por día, podemos sacar la cuenta y saber cuánto tiempo va a pasar para que este diámetro se reduzca a la distancia de 8 milímetros. Luego, para esto aplicamos esta expresión matemática donde agarramos los 1,2 centímetros, que era el diámetro que nos daba anteriormente, y le restamos el porcentaje de desgaste por día. Este resultado debe ser coincidente con el diámetro límite. Sustituyendo los valores del diámetro límite en la ecuación que acabamos de tener, podemos tener los valores de X. Y X nos va a dar de 1,408 días. Y X nos va a dar 1,408 días. A este valor, como podrán ver, tenemos que hacerle un pequeño ajuste, donde le vamos a restar los 6 meses, ¿ya? Que serían 6 por 30 días. Al final nos quedaría un resultado de 1,228 días. Ahora revisemos el objetivo número C. Este es el plazo en que la guaya debería cortarse si constantemente se suben 10 personas dentro de este ascensor. Este cálculo es casi igual que el del punto B, con la diferencia que esta vez la carga es mucho más alta, ya que son muchas más personas. De acuerdo al informe, podemos ver que la degradación sigue siendo igual. Estos valores los vamos a utilizar en las mismas ecuaciones. Calculamos el diámetro límite con la fórmula del método clásico. Luego despejamos el área con los valores que ya nos han dado anteriormente, con el único cambio de que ahora le vamos a subir el peso de estas dos personas, porque son 10. Esto nos da que el área límite vendría siendo 0,6384 centímetros cuadrados. Y esto nos va a dar una variación en el diámetro límite. Ya el diámetro límite sería mucho más grande, sería de 0,9016 centímetros. Haciendo la misma sustitución que hicimos en el proceso de B, nos da que X da igual a 1243 días. Y aquí hacemos el reajuste, ya que nos preguntan que cuántos días antes se cortaría este cable. Por lo tanto, agarramos el valor anterior de B y lo restamos con el valor que nos está dando ahorita en C. Y al total nos daría que serían 165 días antes de la fecha prevista del colapso del cable es que deberíamos hacer el cambio de la guaya. Ahora vamos con el objetivo D, que es dimensionar el cable para que mantenga su nivel de seguridad durante al menos 30 años. Volvemos a utilizar la misma carga que se ejerce sobre el cable, que es 1868 kilogramos, con la diferencia de que esta vez la degradación es un 20% menos que la degradación que teníamos en el problema B y C. Esto es debido a que estamos considerando que esta vez sí le están haciendo mantenimiento al cable y anteriormente no se le hacía mantenimiento, por lo tanto el desgaste o la razón de desgaste era mucho mayor o un poco mayor. Con esta información deducimos cuál es el diámetro que debería tener el cable para siempre tener su margen de seguridad.
Para esto volveremos a usar la misma fórmula del método clásico. La fuerza sería los 1868 entre el área, que debe ser menor o igual a la fuerza admisible, que son los 3200 entre 1.67. Esto nos va a dar que el área sería igual a 0.975 centímetros cuadrados. Y es esta área la que nos va a garantizar de que el cable, al menos por 30 años, no se corte. Con este mismo valor del área podemos calcular el diámetro y es exactamente lo mismo. Sustituimos los valores en la misma ecuación y al final nos va a dar que el diámetro es igual a 1,114 centímetros. Si analizamos un poco más a fondo esto, tenemos que ver que tenemos que tener un diámetro que, considerando la degradación que se va a cumplir al cabo de 30 años, que vendría siendo los 30 años por 365, esto nos va a dar exactamente el diámetro que necesitamos para que nos dure esta guaya por 30 años. Y para culminar, igualamos las ecuaciones, la pasada con la que tenemos actualmente, y esto nos va a dar que el diámetro final vendría siendo de 20 milímetros. Esa es toda nuestra exposición. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Que tengan buen día.